dejando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenido. Acá estamos en el Pitufín, ya agarramos ruta, vamos a Carlos Paz a trabajar un poco y a conocer. Recién cruzamos el caminito de... ¿cómo se dice? Recién, bueno, agarramos en la rotonda el camino a Altas Cumbres y figura como cerrado. Así que vamos a ir a todo un puesto caminero para preguntarle qué pasó o a qué hora abrirán las Altas Cumbres. Llegamos al puesto caminero, preguntamos, o sea, nos paramos porque estaba cortada la calle literal, la ruta. No, están haciendo un camino nuevo en las Altas Cumbres, así que creo que hasta las 6 de la tarde iba a estar cerrado. Y nada, vamos a ir por el camino viejo, por el camino del peregrino. Así que nada, es de ripio y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ojalá que esté bueno. Pero está abierto el camino, puede ir cualquiera. Ya igual veníamos preguntando antes porque está muy bueno ese camino, por el avistaje de paisaje que hay. Y nada, nos dijeron que está en condiciones, así que nos vamos a ir por ahí. Bueno amigos, ya estamos en el camino de las Altas Cumbres. El viejo camino de la Alta El viejo Cumbres. camino, perdón. Mirá el toro. Ya empezamos a ver las vistas lindas. Acá está la vista más linda del mundo. Pasando. Bueno gente, acá está el puente del cura. Vamos a pasar. El cura brochero. ¡Ay, puente de madera! ¡Qué precioso! Aprovechen cada vista. Estamos yendo todo el camino en primera, a veces en segunda como ahora, pero generalmente en primera todo el camino. Estamos pasando por el pueblito Villa Venegas. Ay, qué miedito. Ahí va Jessy, ahí está el Pitufín. Y vean esta vista, amigos. Todo un pequeño valle. Ahí está Jessy, que estaba sacándole foto al Pitufín. Ah, tenés la marca de la pierna que se te quemó. Está marmolada. Todo para hacer unas tomas copadas. Me voy a ir hasta el cartel azul. Así grabo el Pitufín. Bueno, nos tomamos un descanso, dejamos los vehículos ahí estacionados y vinimos a una cascadita que está acá atrás, que conocían los chicos, así que nos trajeron a conocerla ya de paso que estamos por este viejo camino. Terrible olla, gente, es súper profunda, no se ve la profundidad, el agua está helada. Y dicen los chicos que hay una cascada más grande, así que vamos a ver la que queda por allá. Vamos camino a la otra cascadita, nos está llevando Sergio, que ya la conocen. Sergio de Manejando por el Mundo. Pero no nos va a perder. Vean lo seco que está todo. Acá un fósforo y hace catástrofe.
La primera cascada que tenemos que venir desde arriba y verla cómo cae. Vamos a ver si le puedo hacer zoom. Vamos a ir desde otro punto a verla para que la disfrutemos mejor juntos. Y acá tienen una mejor vista de frente. Ahí se ve la olla. Y miren cómo sube. Acá Sergio me dijo que se llama Cascada Mayor, así que ese es el nombre, Cascada Mayor, y queda en el camino del cura Brochero, el viejo camino de las altas cumbres. Ahí está Sergio. Y allá me está esperando Jessy con Sammy. Está asustada Jessy porque me vine acá a sentarme. Y de acá se ve el camino que veníamos nosotros. Ahí justo en el medio de la pantalla. Y a lo lejos, ahora se lo voy a mostrar con el dedo, el Cerro Champaquí. Creemos que es ese, porque es el punto más alto. Bueno amigos, retomamos el camino y esta vez nosotros vamos adelante porque el Pitufín para hacer subidas necesita ir en primera y agarramos velocidad y no sirve que vayamos atrás porque estaríamos apurando a los chicos y los chicos al contrario, en subida tienen que ir lento, así que necesita ir en segunda, no en primera. Vinimos todo el camino en primera y necesitamos subir en segunda. perdón, yo no entiendo mucho de esto pero bueno, vamos primeras. Y bueno, como dijo Nico, como me corrigió, necesitamos ir en segunda para que el motor no recaliente. Después de todo, todo bien, ¿no? Sí. Finito el camino. Sí. Qué lindo. Qué placer, ¿no? Estos lugares. Ay. Ustedes no se dan ni idea lo que estamos disfrutando el paisaje. Ahora se viene camino en zigzag. Ahora tenemos que hacer esta subidita que se ve bastante empinadita. Y pido disculpas, pero es imposible dejar el celu quieto con este movimiento de ripio. Vamos que el Pitufín puede. ¡Vamos, Pitufín! Bueno, chicos, ya. ¿Qué le hiciste? Buena. Después de tremenda subida, paramos acá un ratito para mostrarle el paraje Pérez. Creo que es el paraje Pérez, porque allá vimos el cartel antes. Está re bueno. Para que sepan bien, este es el camino del cura Brochero, también llamado como el viejo camino de la alta cumbre y como el camino del peregrino, porque mucha gente lo hace caminando a todo esto. Sí. Yo no sé si podría, capaz que sí, pero no lo haría. Segundo puentecito de madera para el Pitufín. ¡Ay! Falta una madera. Estamos los dos recontra impactados con la vista y con el Pitufín que se la está rebancando. Estamos re contentos. Ella va
estamos haciendo la alta cumbre, loco. De Pitufín. Vamos, Pitufín. Hola, Sammy. ¿Viste los a mí? Viene Jessy y déjenle en un me gusta y un hermoso comentario para Jessy, que se viene bancando todo el camino con el teléfono grabando. Sí, se me acalambra la mano. Se la calambran todas las manos, así que, todas no, las dos que tiene. Así que nada, déjenle un comentario y un me gusta a este hermoso video que estamos haciendo. Bueno, estamos llegando al final. Me parece que tenemos la ruta. Vamos a ver. Bueno, amigos, llegamos al final del camino. Le estoy hablando con el teléfono adentro del auto porque hay un viento y está cerrado con candado. Tenemos la ruta acá a menos de 100 metros y no se puede pasar, así que vamos a ver qué onda. Allá se ve la ruta. Pasamos la tranquera con el candado y ahí se ve la ruta. Menos mal que se levantó Jessy porque estábamos sacándole una foto acostada en el suelo y justo venía un auto. ¿Se la quiere ver a la foto? Tiene que ir ahí. Sí. Bueno, estamos acá en el camino de la alta cumbre, ahora en el oficial. Así que, bueno. No sé si nos abrirán el candado o dormiremos ahí. Sí, capaz que hacemos noche acá arriba. Se desoldó y se cayó el tanquecito de agua. Y allá también se desoldó. Qué macana. Acá los chicos hicieron un agujero para sostenerlo con alambre. Mientras tanto. Pero yo creo que el ripio hizo que se afloje todo y se desuelve. Acá Jessy encontró más alambre y lo vamos a reforzar un poco. Encima acá llevamos todo el peso porque llevamos el agua. El agua y la comida de aquel lado. El alambre nunca falla. Ahí ya lo arreglé ahí provisorio. Cuando consigamos luz 220, tengo la soldadora en el auto, así que lo voy a arreglar soldándolo. Acá me tiré un ratito con Sammy. Recién le avisaron a Jessy por mensaje que está cerrado el camino porque están dinamitando para hacer una rotonda nueva acá en la alta cumbre, así al ingreso al Parque Nacional El Condorito. Vamos a esperar hasta las 6 de la tarde que habiliten la circulación. Me portaba, mamá, que me quiero ir. Mira a mí. Sí, está durmiendo acá. Así que capaz me ponga a editar un video para aprovechar el tiempo. Y yo capaz que me vaya atrás de las piedras, que no corre tanto viento, con la marmita. ¿La marmita? No, ¿cómo se llama? Sí, la marmita y la cocinita de alta montaña. Cocinita de alta montaña, porque acá en el Pitufín atrás es imposible cocinar con el viento. Así que seguramente me vaya para allá a hacer unos pancitos para la tarde. Eso. Unos ricos mates calentitos. Y mientras esperamos, vemos una serie. Mira la cara de la Jessy. Ay, se ve mi cara, estoy cansada. Ahí
vino la policía y nos abrió para que pasemos. Estábamos comiendo acá. Bueno, ya cruzamos con el auto, nos agarró comiendo. Y encima Jessy hizo masa para hacer pan casero ahora en un rato. Así que bueno, ahora vemos qué hacemos con la masa. No la vamos a tirar, la vamos a cocinar, pero no sabemos si ahora vamos. Bueno, continuamos. Fue un descanso para los vehículos. Son las 4 menos 10. Igual buenísimo porque hasta las 6 hubiera sido medio aburrido, triste, medio aburrido. Igual vamos a mirar el paisaje y todo. Sí, acá estoy haciendo los pancitos. Se va logrando y vean esta vista, qué hermosura. Bueno gente, estamos en el parador del Cóndor y vamos a ponernos a calco. ¿Cuántos de haber una banda? Sí, hay un montón. No, ahí no, bebé. ¿Ahí no? ¿A dónde? ¿De dónde dijiste vos? Abajo. Limpialo con el buzo. Abajo. Está al lado de los chicos. Bueno, acá está la causa del por qué hoy no nos dejaron pasar, porque estaban dinamitando. Acá se pueden ver todas las máquinas. Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad. Sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar. Y esta vez detengo aquí mi el hogar. pan, la masa del pan salió a pasear con nosotros porque nos abrieron las puertas antes. Y esto está que explota. Se recontra leudó. Se puede ver. Mostrarle con la tapa. A ver. Miren, ¡Ay, quedó la cuchara adentro! no leuda más porque no tiene más espacio. Claro. ¿Se imaginan el viento que hay, cómo choca el auto? Y cómo chupa la nafta. Por eso No. ahora vamos bajando con el envión. Sí, porque estamos Punto muerto. a un cuarto y menos de un cuarto y por ahí te engaña la aguja y capaz que es menos o más, pero ojalá lleguemos a cargar. Ahora todo en bajada, así que envión y... ¿No hay más subida? No, y a veces con el cambio. Patio de inmensidad, sitio de cascabel. Sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Hoy disfruto mucho más, me dejo impresionar. Bueno amigos, ya hemos pasado las altas cumbres, todo salió redondo, así que nada, ahora camino a Carlos Paz. Me animo a aventurar, sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad. Y esta vez detengo aquí mi hogar. Bueno, ya se puede ver el puentecito que te lleva a Córdoba capital. Es el puente nuevo ese, hace poco no sé. Sí, Tiene un par de años, pero es nuevo prácticamente. Llegamos, Villa Carlos Paz. ¡Qué calor! Qué linda que es. Bueno, les voy en otros temas. Les actualizo que el tupper se explotó. Está porque mutando. la masa está mutando. Bueno gente, estamos recién llegaditos a Carlos Paz, estamos en la costanera, estamos muertos de calor. cansado de manejar, manejamos Cansado, como sí. 5 horas, no sé, más o menos. Y nada, nos despedimos así, esperamos que hayan disfrutado el paisaje de De haber cruzado, perdón. el paisaje de haber cruzado las altas cumbres. tal cual. Así que nada, que se suscriban, activen la campanita, Compartan a sus amigos. pónganle me gusta. Patio de ¿Así que más? inmensidad,
oficio de Ya está. cascabel. Así que nos Estamos vemos. cansados, perdón. Sin pensar, Nos vemos en el próximo mañana episodio. comenzar a Chao. Chao, ahí está la mancharme Sami. otra vez.